si nosotros nos guiamos por la palabra, no nos vamos a perder. Ella es nuestra lámpara. Y voy a comenzar leyendo una porción de Isaías, bueno, el capítulo 53, que es muy bien conocido, porque aquí nos habla del motivo por el cual nosotros hoy tenemos el privilegio de estar celebrando todas las santas convocaciones, porque no éramos pueblo y ahora lo somos, gracias a esa, ese acto, esa obra que ahora nosotros conmemoramos con nuestras vidas obedeciendo a esas santas convocaciones. Dice Isaías 53. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido su favor como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con la enfermedad, como uno que se esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim, pero él fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Él fue el maltratado, sin embargo, fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo que merecía el castigo. Se dispuso entre los impíos su sepultura y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Pero Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento para que, si se puso por ofrenda por culpa, pudiera haber descendencia y tener vida larga, y que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Desde su angustia lo verá, lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos, el castigo de ellos, el que lleva él. Por tanto, yo le daré los muchos como su porción, recibirá las multitudes como su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue condenado entre los pecadores, mientras él llevaba el pecado de muchos e hizo intercesión por los pecadores. Esa porción de Isaías nos profetiza el motivo de nuestra salvación, el motivo de nuestro regocijo, mis queridos hermanos. Desde el principio, ya Yahweh, como todos lo sabemos, tenía un plan para aquellos que se habían desviado, dispersos como ovejas. Había un plan para que el segundo Adán, por medio del cual iba a entrar la salvación y la remisión de pecados, apareciera en la escena, en nuestro planeta, en nuestra historia, en la humanidad. Es ahí donde en esa profecía se resume la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Maestro, Yahushua el Mashiach. Y es el motivo por el cual hoy nosotros podemos y tenemos el permiso, digámoslo de esa manera, porque si nosotros no somos pueblo, ¿cómo nosotros podemos celebrar lo que el pueblo celebra? Y es a través de este hecho, de estas acciones de nuestro maestro Yahushua, es que nosotros hoy tenemos acceso. Y esa historia se cuenta a partir en todos los evangelios. Por ejemplo, dice en el sexto mes, en Lucas 1:26, Yahweh envió al mensajero Gabriel a una ciudad de Galil llamada Nazaret. Una virgen comprometida con un hombre llamado Joseph, de la casa de David. La virgen se llamaba Miriam. Cuando entró a donde estaba, ella dijo, Shalom, muy favorecida, Yahweh está contigo. Pero ella se turbó por aquellas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este?
Entonces el mensajero le dijo, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahoshua. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Elohim Yahweh le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam le dijo al mensajero, ¿cómo será esto? Porque no tengo esposo. El mensajero le respondió, el Espíritu de Santidad vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Mira, también tu parienta Elisheba ha concebido un hijo en su vejez, en el sexto mes para ella, a la que le llamaban estéril, porque nada será imposible para el Todopoderoso. Entonces Miriam dijo, aquí está la sierva de Yahweh, hágase contigo según tu palabra, y el mensajero se fue de su presencia. En esta ocasión, en esta temporada en la que estamos en Sukkot, mis hermanos, es que todos aquellos eventos comenzaron a suceder cuando nace nuestro maestro Yahoshua. Sabemos nosotros a través de las diferentes enseñanzas que el nacimiento de nuestro maestro Yahoshua no fue en diciembre como lo celebra el mundo cristiano o como lo celebra el mundo en general. Sabemos que nuestro maestro Yahoshua nace justo en las últimas fiestas, en las fiestas de otoño, porque no había venido el invierno todavía. Y fue en esa preciosa temporada que ahora para nosotros es gran regocijo el celebrar Sukkot, el poder estar en la fiesta de las cabañas, porque memoramos muchas cosas y una de ellas es que por esa temporada es que nuestro maestro Yahoshua aparece en la tierra, nace y ahí a través de la luz de Israel, a través del seno de Yahudá, nace el maestro Yahoshua para traer esa obra, para hacer andar aquellas promesas que fueron hechas en Isaías 53. Se le dijo a esta mujer llamada Miriam que ella iba a concebir del Espíritu de Santidad, porque era necesario de que Miriam concibiera del Espíritu de Santidad, porque el segundo Abraham no tenía la semilla del pecado del primer de Adán, perdón. Cuando el segundo Adán viene, él viene a restaurar todas las cosas que el primer Adán, por su naturaleza, perdió. Entonces, a través de el segundo Adán, que es nuestro maestro Yahoshua, nace el perdón y la redención de aquel que iba a ser llamado pueblo. Porque ciertamente nace en el seno de Israel, en la tribu de Yahudá. Ciertamente nace dentro de las 12 tribus y de sangre descendiente de las tribus de Israel, de Jacob. Pero en él estaba sentada toda la promesa hecha a Abraham. En él estaba sentada toda la promesa y el pacto que juró a nuestro padre Abraham en el pasado. En él se resume toda la ley o la Torá y los profetas. Él es el fin de todo aquel camino histórico, profético de las Sagradas Escrituras. En ese momento se estaba apareciendo en la tierra el mayor objetivo de todo lo que las Escrituras Sagradas hablaron desde el principio, desde la creación. Es Yahoshua el motivo de las Sagradas Escrituras y es Yahoshua el motivo, como la misma palabra lo dice en Juan, de la creación. Yahoshua fue puesto en la tierra con un objetivo y es de salvar a su pueblo. Oigan lo que les voy a decir, o les dije, a su pueblo. Si bien es cierto, Juan 3:16 dice que él amó a todo el mundo, porque él ama a todo el mundo, pero todo aquel que crea, dice,
a ese lo convierte su pueblo. Y a eso vino. Dice la Escritura en Mateo 1:18, el nacimiento de Yahoshua el Mashiach fue así. Su madre Miriam estaba desposada con Joseph, pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta por obra del Espíritu de Santidad. Joseph, su esposo, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, se propuso dejarla secretamente. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un mensajero de Yahweh se le apareció en sueño y le dijo: Joseph, hijo de David, no temas en recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu de Santidad. Ella dará a luz un hijo y lo llamarás Yahoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta diciendo: miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido quiere decir: con nosotros está Elohim. Con el nacimiento de Yahoshua, la misericordia de Yahweh se hace manifiesta en la humanidad de nuestro maestro Yahoshua. Porque si bien es cierto, las Sagradas Escrituras nos narran en textos más antiguos que nuevas son cada día sus misericordias, que la profecía dicen que vendrán días donde Él derramará de su Espíritu y santidad sobre toda carne, donde vienen días donde aquel pueblo que fue disperso va a volver a ser juntado, donde Él puso el castigo, pero Él puso también la solución, Él puso la llaga, pero Él también la cura. Y así las profecías todas se resumen en el nacimiento de nuestro maestro Yahushua, el segundo Adán, por medio del cual nosotros tenemos la vida, ya que la muerte entró por el primer Adán. Hubo la necesidad de que el segundo Adán, o el segundo Adán, entre la vida. Dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y él, la palabra, era poderosa. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, el primogénito de toda la creación, como lo dice la Escritura, es él, es nuestro maestro, Yahoshua. Y por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas. Y él mismo vino en rescate de toda esa creación, porque ciertamente con la venida de nuestro maestro Yahoshua, si bien es cierto, su pueblo va a ser redimido de sus pecados, pero toda la creación va a ser restaurada, ya que por la maldición de la desobediencia de Adán, toda la creación queda bajo maldición. Pero por la vida, la muerte y resurrección de nuestro Maestro Yahushua, toda la creación queda bajo la promesa de la restauración. Así como nosotros, los seres humanos, quedamos bajo la promesa de la restauración, también la creación. Porque en el tiempo en el que ha de venir, todas las cosas van a ser restauradas. Ese paraíso del Edén va a ser restaurado en un futuro cuando el Mashiach establezca su reino y luego el Padre en su reino perpetuo, con el Mashiach como su luz a las naciones. Y digo todo esto, mis queridos hermanos, porque tal vez puede sonar que son cosas que ya conocemos, que ya sabemos y que las andamos en nuestro corazón y las andamos en nuestra mente día a día, pero es necesario que cada Shabbat, de Shabbat en Shabbat, nosotros recordemos las Sagradas Escrituras, las promesas y el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Porque ciertamente, desde que yo aprendí, mis queridos hermanos, a observar en un nivel, aunque sea mínimo de obediencia, cada Shabbat, el Shabbat se convierte en un oasis en medio de un desierto. Para recordarnos que en ese oasis está el agua de vida, que en ese oasis
está el recordatorio de que somos hijos de Elohim. Porque como ustedes sabrán, en el Shabbat nosotros hacemos acción y hecho que tenemos la señal de Israel, porque esta es la señal de Israel y el pueblo de Elohim. Y de Shabbat en Shabbat debemos siempre recordar la Torá, debemos siempre recordar a nuestro Mashiach y su obra para nuestras vidas y guardarlas y atesorarlas en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice, continuando en Juan, en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Apareció un hombre enviado por Elohim que se llamaba Johanán. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estuvo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim, no por linaje de sangre, ni por el deseo carnal, ni por voluntad de hombre, sino por Yahweh. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como el unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Johanán dio testimonio de él cuando proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí se me ha adelantado porque existía antes que yo, porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. La Torá se dio por medio de Moshe, pero el amor y la verdad nos ha llegado por medio de Yahoshua el Mashiach, ya que nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre, él lo ha dado a conocer. Yahoshua es nuestro Redentor por medio de la misericordia. Él es el medio y por medio de él, el Padre tiene misericordia de nosotros. No sé si usted, mi querido hermano y hermana, tal vez sentado en su lecho, arrodillado, a la manera que usted haga su oración, se ha preguntado, y yo siempre lo digo cuando cuando tengo la oportunidad de poder pronunciar palabra y poder llevar un mensaje que sea de edificación para la asamblea, cuando usted se sienta, yo lo hago y no sé si usted, yo me pregunto, ¿cuál ha sido el mérito que yo tengo para que yo pueda conocer esto? ¿Qué de bueno vio en mí para darnos ese conocimiento tan grande? Porque ciertamente, mis queridos hermanos, no hay manera de entender, porque Él pone en los que Él quiere el conocimiento, en los que Él quiere el poder de discernimiento para entender las Escrituras y conocer la verdad que nos hace libres. La única explicación está en una sola palabra y se llama misericordia. Misericordia. Y Él ha demostrado misericordia para cada uno de los que están aquí, para cada uno de los que han creído en su nombre, no en sustitutos, mis hermanos, no en transliteraciones torcidas o corruptas, no, en su nombre. Nosotros damos testimonio de su nombre, porque por medio de su nombre nosotros tenemos salvación. Y no hay otro nombre, no hay otro nombre. Por mucho que se diga es lo mismo, es parecido, es igual al mismo Dios, adoramos, no es lo mismo. Yahoshua es el nombre del mediador entre Yahweh, que es el nombre del Padre, y nosotros. No hay otros nombres, no existen otros.
Por mucho que quieran argumentar o contraargumentar, o que no, nosotros somos de España, nosotros somos de Latinoamérica, nosotros hablamos español, nosotros hablamos inglés y por eso es que nosotros no debemos pronunciar los nombres hebreos porque no es nuestro idioma y es la excusa que encontramos en todo mundo. Mis queridos hermanos, yo doy gracias a Elohim, a nuestro Padre Celestial Yahweh, de haber conocido su nombre en esta preciosa asamblea, a través de los hombres que han sido instrumentos de Yahweh, para que nosotros conozcamos la verdad y que si ya conocíamos un nivel o un grado de la verdad, subamos a ese nivel y entre más alto el grado de la verdad, más libertad para su vida, para su espíritu. Yo siempre me pregunto, y creo que moriré preguntándome, pero siempre la respuesta va a ser misericordia. Misericordia, porque no hay nada que nosotros hagamos, ya sea bueno o ya sea malo, mis queridos hermanos, para que nos merezcamos esta salvación tan grande. Nosotros podemos actuar de manera justa, podemos actuar de manera correcta, pero no es por eso es que nosotros tenemos ese milagro en nuestras vidas. Es la misericordia de Yahweh cuando hace cumplir su palabra, cuando dice que Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Y no es que nosotros seamos quizás, digamos, elitistas o tratemos de agruparnos y que solo nosotros, nosotros no juzgamos a los demás por la manera de observar o de caminar en la fe como creyente. Pero algo que sí, y personalmente lo digo, mis hermanos, somos celosos, es de su nombre. Yahweh es su nombre. A lo mucho que admitimos Yahvé, como lo hemos visto muchas veces en las lecciones de nuestro More Joseph. Y Yahoshua es el nombre del Hijo, del que hace la intermediación. Y aceptable para nosotros, Yahshua o Yehoshua, como se dice, o Yeshua, como se dice en arameo. Pero de ahí, mis queridos hermanos, sabemos bien que a través de la invocación de ese nombre, y por eso es que no podemos dejarlo como algo sencillo, como algo sin valor, como es lo mismo. Porque cuando usted pronuncia el nombre, está proclamando salvación para usted mismo y para los que lo escuchan. Cuando usted dice Yahshua HaMashiach, cuando usted pronuncia ese nombre, está pronunciando el nombre de Yahweh para la salvación de el pueblo que lo sigue, que lo escucha, que lo entiende y que reconoce su voz. Y que hoy, en este periodo tan hermoso de Sukkot, todas las celebraciones son hermosas, pero en este es donde nos regocijamos y nos alegramos y entra un espíritu de alegría en nosotros porque nos hace sentir la alegría de la salvación, nos hace sentir el gozo de los bienes venideros, de ese mundo venidero en donde vamos a andar como becerros de la manada. Esta celebración nos hace rememorar de que un día vino la salvación al mundo por la misericordia de Yahweh. Este día, estas celebraciones, como Sukkot, nos hacen rememorar los grandes banquetes del reino milenial y nos hace rememorar de dónde vamos también, de vivir en carpas temporales y, y la muestra de su misericordia para llevarnos hasta los lugares celestiales según lo que dice la Escritura. Y cuando hablo de sus lugares celestiales, estamos hablando del reino de los cielos, usted lo sabe, mi querido hermano, mi querida hermana. Dice, vamos a seguir en la secuencia de la profecía, la promesa, el nacimiento y ahora la vida de nuestro Maestro. Dice Mateo 26:37. Se llevó a Kefá y a los dos hijos de Zabdai y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo, tengo una tristeza de muerte, quédese aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que no tenga que pasar por este trago, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Por segunda vez apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar este trago sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Antes de hablar acerca de esta porción,
La vida del Mashiach es nuestro ejemplo. Y yo siempre le he dicho a mis queridos hermanos, no podemos llegarle ni al talón, no podemos, pero debemos esforzarnos. El maestro o en las escrituras, en los evangelios escritos por sus discípulos y algunos que no eran sus discípulos, de los escogidos de los 12, pero eran sus discípulos también, escribieron algunas palabras. Se habla mucho de todo lo que él hizo mientras anduvo en la tierra. Por ahí hay un texto que dice que si se escribieran todos los hechos y todas las obras que él hizo, no cabrían los libros en el mundo escribiendo todas esas cosas. Eso es como una hipérbole, ¿verdad? O sea, fueron grandes y tantas las obras que él hizo. Y yo quiero decirles algo hoy. Si los evangelios hablan el resumen de las obras, quiere decir que el Mashiach hizo más de lo que dijo. Fue más hacedor de lo que dijo. Así debemos ser nosotros. Nosotros hablamos. Nosotros demostramos nuestro amor, nuestra emoción, nuestra felicidad y nuestro agradecimiento hacia Él. Pero más que lo que digamos, sea lo que hacemos. Porque si nos comparamos con nuestro maestro, quiere decir que si Él habló lo que describen los evangelios, lo que obró fue cientos de veces más. Así que Él no hablaba para enseñar, sino que obraba para poder hablar. Y a través de la obra que Él hacía, su boca profería la enseñanza a través de su ejemplo. Las obras del maestro fueron mucho mayores que sus propias palabras. Por eso nosotros hablamos del testimonio. Nosotros tenemos el testimonio en nuestra vida que está escrito en los evangelios y nosotros debemos ser obradores del testimonio de Yahoshua en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir eso? Andar como él anduvo, servir a nuestro prójimo, ayudar al necesitado, orar por el que está en angustia, por el que está enfermo, por el que está oprimido, por el que está esclavizado, por el que está atado, orar por los que están cerca y por los que están lejos, interceder por ellos, pedir por el que las ovejas que entren en este redil sean más, pedir porque las personas que escuchan nuestro mensaje no endurezcan su corazón, pedir porque su nombre sea conocido en todas las naciones, porque si bien es cierto, hay un seudónimo por ahí conocido, pero no es el nombre. Y eso es importante para nosotros porque es parte de nuestra obra en esta tierra, interceder por las naciones, pedir por los cercanos y los lejanos. Cuando digo eso es por nuestras propias familias y por nuestras propias amistades, pero también por aquellos que ni conocemos. Que la misericordia de Yahweh mostrada a través del texto de Juan 3:16 sea plena. No porque esté escrito de una manera no plena, mis hermanos. Es porque el ser humano, a pesar de tener la plenitud de la salvación enfrente, ama más las tinieblas. Y es a través de la obra redentora de nuestro Maestro Yahoshua, es que el mundo tiene esa plenitud para la salvación y el mundo tiene en sus manos el escoger la vida y la muerte. Pero como usted y yo sabemos, el Padre es tan amoroso, misericordioso y respetuoso de que Él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Por favor, escoge la vida. No le está diciendo te obligo a escoger la vida. No le está diciendo te voy a someter a escoger la vida. No le está diciendo te guste o no te guste, vas a escoger la vida. No. Él apela a la conciencia, al espíritu humano que está dentro de la mente de cada uno de nosotros, a que escojamos la vida. Y es aquí donde sale y resuena la voz del maestro. Y cuando en la profundidad de su mente y su corazón hay un deseo real de cambiar, hay un deseo real de ser
bueno, hay un deseo real de decirle, Padre, ayúdame. Lo que le dijo Pedro cuando fue escogido, apártate de mí, le dijo, porque yo soy malo, pero lo reconoció. Pero Yahoshua conocía que ese hombre tenía un deseo que ni usted ni yo quizás conocemos, y cuando lo vio, lo siguió. Ese mismo deseo que está en nosotros, ese mismo deseo que estaba en Pedro es el que está en nosotros. Nosotros de alguna manera decimos, Padre, ¿por qué me escogiste a mí si yo era malo? He sido malo. ¿Por qué tú has tenido misericordia de mí? ¿Cómo puedes escoger a alguien así? Pero Él tiene misericordia, el que quiera tener misericordia. Y es porque en la profundidad de esas personas malas hay una luz, hay una señal, hay un deseo profundo que clama sin saberlo aún nosotros, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros, porque Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, pero también nosotros debemos pedir misericordia, porque Él es de un corazón bondadoso, sin explicación, y se apiada de aquel que ruega misericordia y está dispuesto a dar los pasos para cambiar y para poder avanzar en este camino y esforzarse en este camino. Y por eso aparece Yahoshua en la historia. Y por eso él tuvo que enfrentar el oprobio, la tristeza, el dolor, la aflicción, como lo acabamos de leer en Mateo, para que usted y yo clamáramos Abba y pudiéramos llamar Abba a nuestro Padre Celestial Yahweh. Si no, no pudiéramos hacer eso, ni lo mereceríamos. Dice Lucas 22:41, continuando la lectura, y él se apartó de ellos en una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, Padre, si quieres, aparta de mí este trago, pero no se haga en mí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un mensajero del cielo para fortalecerlo, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que el sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y en Juan 12:27 dice, ahora me siento turbado. ¿Qué diré? Padre, sálvame de este momento. Pero si para eso he venido, para este momento. Yahoshua reflejó el amor del Padre. Yahoshua reflejó la misericordia al Padre y él en sí mismo la misericordia al Padre. Fue golpeado, herido, despreciado, maltratado, humillado. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Por hacer el bien. Y aún así, él no sintió rencor, no sintió odio, no dijo esta humanidad im- impenitente e impertinente, o no dijo esta humanidad perdida no merece nada, sino que él continuó con el propósito del Padre, que era también su propósito, redimir, porque a pesar de que la maldad de los hombres era tan grande y sigue siendo tan grande, sabe que son como niños que tienen necesidad. Y por eso Él se apiada. Porque como seres humanos, nosotros vemos a otros seres humanos y quizás nos podemos llenar de indignación, de rencor, o tal vez si ya como creyentes no podemos tener rencores, pero digamos, nos indignamos por lo hecho de otros. Nos sentimos como, ¿por qué existen esas gentes tan malas o esas personas tan malas? Pero Yahweh, por medio de Joshua, sigue teniendo misericordia de cada uno de ellos y está en ellos que den un paso en venir, porque el Padre ve a la humanidad como a pequeños niños que tienen necesidad de sus padres. Porque si usted se da cuenta, un buen padre, aunque su hijo se porte mal, él lo sigue queriendo. Él sigue buscándole el bien para que tal vez ese niño mal portado se endereza, cambie y que en el futuro, cuando ya esté grande, sea un hombre de bien. Lo mismo el Padre Celestial. Él sigue llamando, él sigue diciendo, aquí está.
yo tengo misericordia de ti, pero tú eres el que tiene que cambiar. Yo solo te ayudo porque ciertamente el maestro, a través del Espíritu Santidad, ayuda a aquel a cambiar sus situaciones porque el humano por sí mismo no puede cambiar nada en sí mismo. No tiene potestad muchas veces ni de sí mismo. Dice Filipenses 2:5, hay en ustedes esa manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yahushua. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Nosotros, lo menos que podemos hacer es buscar imitarle en su mansedumbre, en su humildad, en no cansarnos de hacer el bien. Aunque las emociones del ser humano, el espíritu humano es serio, es con una inclinación al mal bastante fuerte. Pero sea el Espíritu Santidad prometido por Yahushua en nosotros para que el espíritu o la tendencia al bien de nosotros sea la que gane. En eso hay un gran estudio cuando se habla de los frutos del espíritu y los frutos de la carne. Hagamos que florezcan las obras del espíritu y hagamos morir las obras de la carne, pero esto se hace solamente a través de la escritura. Ellas nos limpian, ellas nos iluminan. La oración lo que hace es elevar la petición a nuestro Padre para que la palabra nos limpie, porque dice que nosotros somos limpios por la palabra. Somos justos por la palabra. Somos justificados por la palabra. Pero ¿por qué es eso así? Volvemos y reiteramos, es por la misericordia, por la vida de nuestro Maestro Yahushua, es que nosotros tenemos esa justificación y esa limpieza en nuestro espíritu, en nuestro ser, y eso está en la palabra. Dice Mateo 27:45, desde la sexta hora descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la novena. Como a la hora novena, Yahushua exclamó en alta voz, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban ahí oyeron, dijeron, ese está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos corrió, cogió una esponja, le llenó de vinagre y poniéndola en una vara, le dio de beber. Pero otros decían, déjalo, vamos a ver si viene Elías a librarlo. Pero Yahushua clamó otra vez en alta voz y entregó su espíritu. ¿Y qué es lo que clamó cuando dijo en alta voz? Juan 19:30 dice, cuando Yahushua recibió el vinagre, dijo, se ha consumado. Y después de inclinar la cabeza, entregó el aliento. En ese momento el velo del templo se desgarró en dos, de arriba abajo, según Mateo 27:51. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los hombres santos que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él, salieron de los sepulcros, fueron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que estaban con él vigilaban a Yahushua, presenciaron el terremoto y las cosas que había sucedido. Se asustaron muchísimo y dijeron verdaderamente, este era hijo de Elohim. Cuando dijo es consumado, en ese exacto momento, en ese exacto momento se sellaba el mayor regalo de la humanidad, el mayor regalo de Elohim para la humanidad. En ese momento se consumó la Torá viviente y se abrió la puerta de Israel para todas las naciones. En ese momento la casa, la puerta y el reino de los cielos quedó totalmente abierta para todo mundo. Y fue tan poderoso que hasta resucitaron de entre los muertos algunos justos, dice. Fue tan poderoso que hasta los mismos romanos que tenían una
totalmente, una creencia totalmente diferente. Dijeron, de verdad era hijo de Elohim. Porque en ese momento la salvación al mundo se había concretado. El segundo Adán había vencido la muerte, el pecado y al acusador. El acusador fue expulsado. La batalla en los cielos fue ganada y hay de los moradores de la tierra. Pero para los que creen en Él, no hay nadie que los acusa ya. Ya no hay acusador. Fue expulsado. Hoy hay un intercesor que pide por nosotros, que acude por nosotros, que vela por nosotros. Y lo hace en dos sentidos. Yahoshua está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de sus hijos, de su pueblo, y a la vista hacia Él y a la vista hacia la humanidad, su Espíritu de Santidad, haciéndolos caminar por el camino para poder encontrarlos en aquel día. Y ahí es donde hay plenitud, porque se cumple que Él es el mediador entre Elohim y los hombres. Él mira al Padre diciéndole, este es tu hijo también, como yo lo soy. Pero este hijo es hijo porque el Espíritu prometido está en él, porque él escuchó la voz del buen pastor, porque él se está esforzando, porque él está caminando y a Joshua dice, él es tu hijo también porque es mi hermano. Ese es un gran regalo y que yo trato de expresarlos, mis queridos hermanos, porque muchas veces en el afán de la vida, usted y yo lo sabemos, hay tantas cosas que nos abruman, hay tantas tareas, tantos trabajos, tantas obligaciones, responsabilidades. El sistema de cosas está hecho para que el mundo no tenga ni la menor oportunidad de pensar en el cielo. Ese es el sistema de cosas que hoy tenemos. Por eso la escritura no se equivoca cuando dice que el mundo está bajo el maligno. El maligno ha hecho todo el sistema de cosas de manera que la humanidad no pueda ni siquiera ver al cielo ni respirar hacia el cielo. Eso es en el sistema de cosas actuales, aparte del trabajo hecho en el cambio de la escritura y el engaño a través de Babel. Y es ahí donde vuelvo y yo repito ya a través de un texto cuando dice 1 Juan 3:1, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Elohim y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y nosotros estamos en esa espera. Nosotros estamos bajo la promesa de la redención. Viene el día en que vamos a ser redimidos. Porque por ahí hay una escritura que dice, por ahí, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención está cerca. Y nosotros, ¿qué más cosas podemos observar de las que están apareciendo en el mundo, de las que están sucediendo? Nosotros podemos erguir más nuestras cabezas que los que vivieron antes que nosotros, porque cada día se acerca el día de la redención. ¿Y por qué vamos a tener redención? Porque Yahoshua, el Mashiach, está vivo porque resucitó. Él no solo nació, no solo vivió en buenas obras en la Torá, no solo fue puesto en el madero y murió y consumó la gran obra de salvación, sino que también resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros vamos a ser transformados o resucitados en el día en el que venga. Dice Marcos 16:1, cuando pasó el Shabbat, Miriam, la Magdalena, Miriam, la madre de Jacob, y Shelomit compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol. Y se decían una a otra, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que ya habían removido la piedra y a pesar de que era muy grande. Y cuando ya entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado
al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes vienen a buscar a Yahoshua el Nazareno, a quien ejecutaron en un madero. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. En Juan 20:11 dice, pero Miriam, la Magdalena, estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos mensajeros con vestidura blanca que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde estuvo colocado el cuerpo de Yahoshua. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Después de decir esto, se volteó hacia atrás y vio a Yahoshua de pie, pero no se daba cuenta de que era Yahoshua. Yahoshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, maestro, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para llevármelo. Yahoshua le dijo, Miriam. Y ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, ¿qué quiere decir maestro? Yahushua le dijo, suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, oigan mis hermanos, y diles, yo subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Miriam la Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al maestro. También les contó que él le había dicho estas cosas. Y es en ese momento cuando se cumple, dice que siempre, continuando el texto en Filipenses 2:9, por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, y su nombre es Yahoshua, para que en el nombre de Yahoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahoshua el Mashiach es soberano para gloria de Yahweh, el Padre. Mis hermanos, yo siempre les he dicho, no hay nada más que decir. Nosotros solo comentamos y reflexionamos las escrituras, pero la escritura tiene palabra poderosa para nosotros. Por eso es bueno leerla. Por eso es bueno leerla hacia para uno mismo, pero también para los demás, para los que los escuchan. Cuando usted lee, usted también aprende. Pero cuando usted lee, los que le escuchan se edifican también. Las escrituras nos enseñan toda verdad y toda justicia, porque están inspiradas por el mismo espíritu que está en usted y que está en mí, por el espíritu de justicia del Padre. Promesa de otro consolador que Yahoshua dijo, está en nosotros, está en usted, está en mí. Y dice Primera de Pedro, por eso nosotros debemos dejar toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda maldicencia. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcan en salvación, puesto que han probado que el Maestro es bondadoso. Acérquense a Él, la piedra viva, rechazada en verdad por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh, para que también se use como piedra, para que también se los use como piedras vivas para edificar una casa espiritual, para que sean un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yahoshua el Mashiach. Porque la escritura contiene esto. Miren que yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en él jamás quedará avergonzado. De manera que para ustedes los que creen, es de sumo valor. Para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos que tropiezan siendo desobedientes al mensaje, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado que no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Continuando en Efesios 2:18, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre, por medio de Yahoshua, en un solo espíritu.
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados, miembros de la familia de Yahweh. Han sido edificados sobre fundamento de los enviados y los profetas, siendo Yahoshua, el Mashiach, mismo la piedra angular. En, e- en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. En él a ustedes se les edifica juntamente para morada de Yahweh, del Espíritu de Yahweh. Continuando en Romanos 9 dice, esos somos nosotros, a quienes él ha llamado, no solo los de entre los yahuditas, sino también de entre los gentiles. Como también dice Osea, al que no era mi pueblo lo llamaré mi pueblo mío, y amada a la que no era amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo a ustedes, no son mi pueblo, ahí también serán llamados hijos del Elohim vivo. También Yeshayahu proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo un remanente se salvará, porque Yahweh ejecutará su sentencia pronto y con vigor sobre la tierra. Y como dijo antes Yeshaya, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sedón y nos pareceríamos a Amorá. ¿Qué podemos decir entonces? Que los gentiles que no buscaban la justicia obtuvieron la justificación, es decir, la justificación que procede de la fe. En cambio, Israel que buscaba la ley justificadora no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no la buscaban por fe, sino por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de obstáculo, pero el que crea en él no será avergonzado. Y el mismo Elohim de paz lo santifique por completo, que toda su persona, su espíritu, vida y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yahoshua, el Mashiach. Él los llama, el que los llama es fiel y él lo logrará. Mis hermanos, hemos oído una palabra que no es para el que corre ni el que quiera, es para el que tenga para aquel que nuestro Padre Celestial tenga misericordia. Puede haber aquella situación como dice, ¿y cómo entonces la salvación está abierta para todo el mundo, pero también no va a ser para todo el mundo? Porque esa es la realidad. Está abierta para todo el mundo, pero no es para todo el mundo, tristemente. Porque la decisión no está en Yahweh. Yahweh ya tomó la decisión de perdonar a toda la humanidad. No está ni en Yahoshua, dijo que él no viene para juzgar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. Entonces la decisión del Padre y la decisión del Hijo de someterse a la voluntad en el madero ya fue tomada y fue consumada. Y ahora están ellos diciendo, ahora la decisión es tuya. El humano tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos y está en el fondo de su corazón y en su mente de que Él clame misericordia, porque el que clama misericordia alcanzará misericordia, porque la decisión del Padre ya está tomada. Yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia, pero ¿quiénes son aquellos de los que quiere tener misericordia? De los que claman misericordia. Y esa es la verdad. Y por eso dice en este texto de 1 Tesalonicenses 5:24, el que los llama es fiel y él lo logrará. Él lo logrará con usted y conmigo, pero porque hemos creído en la piedra angular y vivimos en la Torá por la fe en Yahoshua el Mashiach. Y eso es importante. Nosotros no decimos la ley ya fue abolida. No vivimos bajo la ley, sino en la ley, pero con la fe puesta en la piedra angular. Y eso nos hace completos. Y en eso nos permite decir Abba a Yahweh. Eso nos permite ser hijos de Elohim. Y hoy, mis queridos hermanos, nomás si se dan cuenta, lo que he hecho es leer la escritura y ella nos ha hablado. Yo solo he podido comentarla, pero su palabra es viva y es verdadera y es poderosa para que ese espíritu ferviente suyo
y el Espíritu de Santidad que nos lleva hacia toda verdad y hacia toda justicia, viva siempre dándonos ese entusiasmo, esa, ese deseo de poder lograr, de poder caminar firmemente en el camino de la salvación. Así que Yahweh es fiel y verdadero y Yahoshua es nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, sigamos adelante. Ese es el llamado de todo el tiempo y que el Todopoderoso me los bendiga y que more con cada uno de ustedes y los cuide. Yahweh me los bendiga.